Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Despertares. Bueno, una vez más estamos acá junto a nuestra compañera, a nuestra amiga Lando Iris, a quien vamos a saludar inmediatamente. Hola, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien y como siempre muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes. Bárbaro. Bueno, el día de hoy hemos decidido hacer una segunda parte sobre el tema del ego. Vamos a hablar del ego. Recordamos a nuestros amigos que ya nos vienen siguiendo, y para los nuevos también, que les recomendamos que revisen un video anterior que hablamos justamente sobre el ego. Para que puedan entender sobre este tema sería muy necesario que lo vean, ¿sí? Como es un tema tan amplio, entonces decidimos hacerlo en dos partes. Así que casualmente ahora lo que vamos a hacer es profundizar un poquito en algunos temas relacionados a eso, y bueno, y vamos a aclarar algunas otras dudas que quedaron sobre eso específicamente. Así que bien, Lando Iris, entonces vamos a comenzar, ¿te parece? Sí, Como para introducir en el tema, vamos a recordar a nuestros amigos que el ego involucra toda la densidad, todo lo malo, lo negativo, digamos, de esta 3D, de esta dimensión, ¿sí? Es decir, todas las energías negativas, todas las cosas malas que tenemos nosotros, por ejemplo, la envidia, el odio, el resentimiento, los malos pensamientos, las malas acciones, bueno, absolutamente todo. No es solamente egoísmo, como habíamos aclarado en la primera parte. Entonces, esta 3D densa afecta de alguna forma a otros reinos, como por ejemplo el reino animal, el reino vegetal. O sea, si por ejemplo los animales poseen ego, o si les afecta de ok. alguna forma la densidad de esta dimensión. No, son mundos apartes. Es solo en la tercera dimensión donde existe el ego. Los animales no están en la tercera, no son parte de este mundo como tal, humano. Ellos sí lo podemos observar, ellos están aquí con nosotros, igual la naturaleza, pero lo observamos porque ya pasamos por allí. No es que ellos son parte de este lugar como tal, sino que ya esa dimensión está grabada, integrada a nuestro interior y podemos observar hacia allá. Ellos no nos pueden observar a nosotros. Sí pueden, ¿verdad? A través del olfato reconocer, pueden observar siluetas, pero ver como tal, observar, no pueden. Al igual que nosotros aquí en la tercera dimensión, no podemos observar a seres que sean de cuarta, quinta, sexta dimensión en adelante, ¿no? Porque son otros espacios y están todos aquí al mismo tiempo realmente. Por eso el maestro Rafael, mi gurú, siempre nos ha explicado, siempre ha compartido esa enseñanza en sus libros y en las redes sociales por todas partes, de que todo está ocurriendo al mismo tiempo, todas las dimensiones están en el mismo lugar. Somos nosotros que tenemos que alcanzar esos niveles de conciencia para poder observar hacia allá. Si no tenemos el nivel que pertenece a ese mundo, pues no vamos a poder observar. Así que lo que ocurre aquí en la tercera dimensión, con las densidades, con el ego y lo demás, no tiene nada que ver con la naturaleza o con los animales. Ellos son mundos apartes que no existen, lo negativo como tal. Ellos, en el caso de los animales, actúan por instintos. Nosotros acá, pues, en este planeta Tierra, sabemos que pensamos, razonamos, analizamos y en eso pues entra el ego y conlleva a las personas a cometer errores. No tiene, ¿verdad? En el mundo animal pues eso no existe realmente. Perfecto.
Sí, sobre todo la pregunta era si les afectaba de alguna forma, por ejemplo, algunas acciones, algunos comportamientos nuestros, porque por ahí algunos animalitos, como por ejemplo, sobre todo los gatos, que son más sensibles, pueden detectar cuando una persona es mala o tiene malas energías o malas intenciones o mala vibra. Ujú. Entonces el gato como que se enoja, sale corriendo, no le gusta que le toquen, lo mismo los perros lo ladran, o sea, sienten esa densidad, esa Ujú. mala energía. De hecho, yo creo que Sí. también algunas acciones de ciertas personas oscuras llegan a afectar a ciertos animalitos, como por ejemplo se te puede morir, no sé, un canario, un pajarito que tenías en tu casa, debido a esas energías, esas vibras, digamos. Sí, ellos presienten como tal. Obviamente los sentimientos, las emociones, todo, incluso los pensamientos son energía y obviamente la energía emite una vibración. Ellos sienten todo eso y pueden reconocer el estado emocional de la persona. Eso sí, claro que sí. Pero afectarlos como tal sería en ese sentido de que ellos presienten esas actitudes, esos pensamientos, esa energía en general. Pero ellos, de ellos tener esa parte negativa, oscura en su interior, pues eso no. Pero sí la presienten. Bien. Ahora, ¿y cómo se comporta el ego? Es decir, para que nosotros reaccionemos, por ejemplo, de forma negativa. Todas esas acciones o eso que proviene del mismo ego, la pregunta era, ¿qué hacer para no caer en esas reacciones o en esos pensamientos? ¿Hay alguna forma de bloquearlos para que eso no se manifieste en nosotros? Bueno, en bloquearlo como tal, no. Eso siempre va a existir como energía, porque somos seres duales aquí en el planeta Tierra, siempre va a existir la parte positiva y la negativa. Ahora, ¿qué hacen con esa energía? Ya eso es otra cosa. Ahí es donde se tienen que concentrar, porque como hemos explicado aquí mismo, hemos dado el ejemplo de un bombillo o una bombilla, no sé cómo le llaman en otros países, ¿no? La luz, la bombilla de la luz, que para emitir esa luz se necesitan dos cables positivo, negativo, esa unión, ¿no? Entonces, positivo y negativo no necesariamente es igual a malo o bueno, sino que son energías contrarias. Eso es todo. ¿Qué hace el ser humano con esa energía? Ahí es donde tienen que concentrarse, porque hay que saber diferenciar entre lo que es algo positivo y lo que es algo negativo, porque el ser humano piensa o cree que por ser adulto saben lo que es lo malo y lo bueno, pero aún así hacen lo malo, porque eso malo tiene diferentes niveles y hemos hablado sobre eso. Un solo acto negativo, o vamos a poner entonces de ejemplo la ira. Esa ira tiene diferentes manifestaciones en diferentes niveles. Tanto es como grotesca, gritos y patadas y golpear cosas, como puede ser en un gesto sutil que la persona haga y deje entender al otro que está molesta. Entonces, esos son niveles de lo mismo, la ira, por lo cual el ser humano entonces primero tendría que aprender lo que es el ego, cómo se manifiesta, por qué se manifiesta, para entonces poder identificarlo. Por eso siempre hablamos de la guía de los maestros de la luz, porque el ser humano no conoce su interior, no conoce qué está haciendo mal. Es tan natural lo malo que ya no sabe ni siquiera identificarlo y actúan como costumbre sin saber que eso es un acto en contra de su propia evolución. Entonces ahí es que entran los maestros de la luz que tienen esa claridad, tienen esa sabiduría, tienen sus facultades que pueden observar más allá y descifrar en dónde está entonces el problema, como se le diría, para que el discípulo iniciado pueda trabajar esa área
en específico, porque a veces ocurre que es algo bien obvio, pero no es obvio hasta que le dicen a la persona. Entiéndase que alguien tiene una actitud arrogante todo el tiempo y todo el tiempo arrogante, arrogante, es algo natural, es una costumbre. No es hasta que le llaman la atención y le dicen, estás comportándote de esta manera, que entonces comienzan a darse cuenta y eventualmente van a decir, ah, pero es que era obvio. Es obvio ahora porque te pusieron una luz hacia esa dirección, pero en el momento que lo estabas haciendo no era obvio. Eso se llama estar dormido. Ahí es que el ser humano necesita entonces de la luz y la sabiduría de un ser iluminado que está despierto. Pero, como ya hemos mencionado aquí, pues está el orgullo, que es parte del ego, y no se dejan entonces guiar, no aceptan que existen seres como los maestros de la luz, que se llaman maestros precisamente porque te van a enseñar cómo hacer el trabajo, pero pues, no lo aceptan. Bien, y hablando de eso, ¿nos podrías aclarar un poquito más sobre qué son los agregados psicológicos? Los agregados psicológicos son todo aquello que, como dice la misma palabra, está agregado a la personalidad humana. Entiéndase que cuando el ser humano llega por primera vez a este plano, llega limpio, neutral, por completo. Es a través de los diferentes comportamientos, las decisiones que se toman y demás, que comienza a agregarse todo eso. Como un ejemplo que dimos en algún momento, que si recuerdo bien ya va bastante tiempo, ¿no? De los primeros videos quizás que hicimos, donde yo doy el ejemplo de una persona que nace en una familia de mucho dinero, ¿no? De mucha bonanza y todo lo tiene a escoger, versus nacer esa misma persona en un lugar de pobreza. Van a ser dos conciencias totalmente diferentes, dos personalidades diferentes, aún siendo la misma persona, porque el entorno en donde nacen también tiene una gran influencia en cómo se va moldeando la personalidad de la persona, valga la redundancia. Entonces, independientemente de dónde naces, todo ese ambiente, lo que escuchas, lo que aprendes, las conductas aprendidas de los familiares, eso influencia mucho. Eso es agregado porque no eres tú originalmente. Estás aprendiendo desde niño, desde que naces. Estás grabando la actitud de mamá, la actitud de papá, lo que hacen, lo que no hacen, cómo hablan, cómo se expresan, el lenguaje corporal, todo lo estás grabando. Entonces, no eres tú. Si naciste en una familia altamente religiosa, al nivel de fanatismo, eso es lo que vas a conocer durante tu vida, desde niño hasta adulto. Llegas adulto, vives solo y sigues con esa línea de religión fanática, ¿no? De fanatismo. Eso le enseñas a tus niños y eso se repite y se repite y se repite. Es una conducta aprendida que no es real, es agregada a la persona. Esos son los agregados psicológicos, los conceptos, los tabúes, los dogmas, las creencias, actitudes, pensamientos, ideas que grabamos de diferentes personas, de las redes sociales, todo eso es agregado. El comportamiento negativo es agregado porque el ser humano, su naturaleza es neutral. Por eso es que cuando hablamos de evolucionar el plano humano, realmente lo único que tiene que evolucionar es el humano, es el pensamiento, porque la diferencia de un animal, que es el mundo anterior, al humano, que es donde estamos ahora, al próximo plano de la luz, es el pensamiento, es el analizar,
después de esta dimensión no se analiza, no se piensa, simplemente se es todo al mismo tiempo. Los animales no piensan, actúan por instinto. Entonces es aquí donde existe el pensamiento. Y es a través del pensamiento que el ego se manifiesta. Eso es todo. Si usted quiere eliminar y erradicar de su vida el ego, tiene que comenzar con el pensamiento. Porque ahí Bien, radica todo. El ego no es un monstruo externo que viene donde usted y lo molesta, no es una cosita que tengo aquí, me la raspo y ya la quité, no, es aquí que está todo el tiempo, todo el tiempo. El pensamiento es neutral, pero es el centro atómico de energía negativa que existe dentro del humano, que es el cúmulo de todo lo malo que ha hecho en todas las existencias, crea ese centro negro negativo. De ahí entonces sale la energía, la atrapa el pensamiento y ahí decidimos si vamos a actuar o no vamos a actuar. Entonces, el pensamiento es neutral. Es el ser humano que le da forma y comienza a sea en el pensamiento dándole forma o lo lleva a la acción. Independientemente, ya está entonces aplicando el ego. Así que si quieren trabajar con el ego, hay que comenzar desde el pensamiento. perfecto. Ahora, Lando Iris, si hay alguna forma, por ejemplo, de, no sé, algún mantra o algo que se pueda hacer justamente para ir depurando ese pensamiento. No sé, me imagino cuando vamos a dormir, algún tipo de práctica para borrar esos pensamientos negativos o poner la mente en blanco. Uh -huh. Bueno, nosotros en la Confederación Andrómeda, y lo hemos mencionado, tenemos en el canal de la Confederación como tal, el canal de YouTube, prácticas que las personas pueden realizar para limpiarse energéticamente, para conectar con la naturaleza, para un llamado a los seres superiores, para tener contacto. Muchas prácticas tenemos. Sí, lo Pueden dije. realizar eso si quieren. Ahora, llevar el pensamiento a cero y ponerlo en blanco, eso no existe. El pensamiento está constante y corre constante sin pausa. Por eso Sí, nosotros no somos fanáticos de las meditaciones porque es perder el tiempo realmente. Por lo claro. menos desde el punto de vista de detener la mente, que eso es lo que es conocido, ¿no? Que la meditación es igual a detener la mente, eso no existe. Ahora, 103 pensamientos les va a pasar en un segundo. Tal cual. Depende de ti cuál tú vas a agarrar y traerlo aquí a la realidad. A ese que tú agarraste negativo, que porque esta persona me habló de esa forma, es un pensamiento, pasó, pero tú decidiste agarrarlo y continuar dándole forma. ¿Qué se cree? ¿Y por qué me habla de esa forma? Él no tiene derecho de hablarme así. Comienza a darle forma, forma, forma. Eso va generando una nube negra de energía densa, porque usted se detuvo en eso que pasó. Devuélvelo, o ni siquiera lo agarres en ningún momento, simplemente deja que pase. Es el detenerse en ese momento cuando se cometen entonces los errores, porque uno comienza a analizar más allá, a darle formas que quizás ni siquiera existen, pero desde el ego se le da cualquier forma a algo que quizás no era. Una simple mirada de una persona que no te conoce, pero te miró. En tu pensamiento negativo ya estás pensando 100 cosas en contra de esa persona que nada hizo. Entonces, no existe, no es real. Es el ego que le quiso dar esa forma. Y de ahí se lanza la persona a cometer errores. Le grita, le insulta, cuando la otra persona no hizo absolutamente nada. Simplemente miró a la persona que estaba pasando a su lado. Eso es todo. Pues hay que detenerse en el hecho de que no agarren eso, no agarren pensamiento, dejen que pase.
Pero pararlos y dejar la mente en cero, eso no existe. Tampoco existe un mantra que te vaya a ayudar a no pensar cosas negativas. El trabajo de purificación que tiene que realizar el ser humano es de todos los días, es constante, eso no para hasta el último suspiro en el plano humano. Es todos los días, constante. Eso es igual a que hay que observar el pensamiento. No hay una ecuación mágica que vaya a provocar en tu interior que ya no tengas ego. Eso no existe. Tienes que Claro. hacer el trabajo. Y el trabajo es igual a estar alerta. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué voy a decir? Detenerse antes de hablar. El sentido, los sentidos, hay que trabajarlo. La audición. No es asunto tuyo lo que aquellos dos están hablando. No prestes tu audición para el ego. Tu verbo, no lo prestes al ego para insultar y maltratar a los demás, para juzgar, para atacar. La vista, también, no estés observando con lujuria a esa persona que está pasando. Entonces, todo eso es un trabajo constante y el pensamiento hay que observarlo todo el tiempo, todo el tiempo. Es de la única manera que se puede trabajar. No existe, vuelvo y repito, una ecuación mágica. Por más meditación que quieran hacer, si no están conscientes todo el tiempo de soltar el pensamiento, cuando agarren algo negativo, soltarlo inmediatamente, decir, no, yo no voy a pensar en eso, y seguir con otra cosa, pues por más meditación que hagan no van a lograr nada, no hay crecimiento, no hay avance. Perfecto. Entonces, más allá de tan avanzado que sea una persona, un ser humano, y que ya esté en los últimos niveles y digamos a punto de dar el paso, al estar en esta dimensión está hasta el último instante, como dijiste, sujeto a ese ego, ¿no es cierto? A esa densidad negativa justamente que es tan propia de esta dimensión. O sea, el trabajo es hasta el último minuto. O sea, por más Eso es así. preparado, avanzado que se sienta uno, bueno, siempre está como tantas veces nos dijeron, ¿no? Sujeto a las tentaciones terrenales, digamos. Sí, desafortunadamente hay personas que tienen su maestro, su guía, y van caminando y se acercan o llegan a la maestría, pero como principiantes. Ahí todavía queda un poco de ego. Y si la persona no se concentra en erradicar ese pequeño punto negro, crece y ahí es que entra esa palabra de se cayó. Se dice que el maestro se cayó. Entiéndase que tiene que desencarnar la ley divina, como le dicen, inmediatamente entra y desencarna a ese maestro para que regrese nuevamente a hacer todo el trabajo. Y de ahí nace la idea que tienen muchas personas sobre los ángeles caídos. Cuando Caramba. se habla de ángeles caídos, realmente se refiere a los maestros caídos, porque son personas humanas todavía que tocaron la maestría, pero todavía cuando tú tocas esa maestría queda algo de trabajo para consolidar. Consolidar es cuando ya erradicaste hasta la sombra de ese puntito que quedaba. Ahí, como dicen los maestros, se cierra una puerta y aunque el maestro quiera, no puede regresar. No hay forma de regresar. El ego nunca va a entrar ahí nuevamente. Pero cuando es tocando solamente la maestría, que no se ha llegado a ese nivel de maestro como tal consolidado, hay peligro de caer. Y a eso es que le llaman entonces los ángeles caídos y las personas por siempre han creído que se refiere literalmente a los ángeles como tal. Y eso pues ya hemos hablado que eso no existe, porque ángel es igual a que ya pasó por el plano humano, ya pertenece a otra dimensión. Y si después de esta no existe el ego, ¿de dónde surgen los ángeles caídos? Es imposible porque no tienen ego.
para hacer algo negativo y que lo castiguen enviándolo dizque, a un infierno ni nada de eso. Todo eso es invento del humano, tratando de, pues, aclarar algo que desconocen realmente, darle forma o palabras a algo que no comprenden. Bien, justamente de eso te iba a preguntar. Digamos, una vez que se logró salir de este plano, ¿qué sucedía con nosotros cuando logramos hacer eso? Sí, ya de aquí en adelante es crecimiento, evolución, avance constante. Ya no se trabaja con el ego porque ya se cumplió aquí. Te- por eso es que evolucionaste, porque erradicaste el ego en su totalidad. Así que de aquí en adelante, el trabajo de crecimiento es con las misiones, con los trabajos, ayudando a otras humanidades, creando otras humanidades, creando especies vivientes, transportando tecnología, creando tecnología, innumerables misiones que existen dentro de todos los niveles de conciencias que vienen después. Pues ese es el crecimiento y la evolución a través de misiones y trabajo. Es solamente aquí que existe el trabajo con el ego, entiéndase, de erradicarlo, de sacar esa oscuridad. Ya de aquí en adelante, ya usted conoce lo que es bueno, lo que es malo, y puede seguir entonces adelante con su evolución. Bien, y ya en esos planos ya no existen las reencarnaciones, ¿verdad? No, O las ya no existe. desencarnaciones. No. Eso es propio, digamos, Ya. de este plano, de esta dimensión. Sí, de ahí es que nace la enseñanza de Jesús el Cristo cuando habló de que ya pues no iba a morir, ¿no? Ya cuando se llega el Padre no se conoce la muerte más. Pues se refiere precisamente a eso, que una vez que se evoluciona este plano pensante humano tridimensional, ya no se muere más, porque el propósito de la muerte es un reinicio para que puedas regresar y terminar el trabajo que es prolongado, la tercera dimensión. Es mucha conciencia que se tiene que integrar de todos los países, las formas, los lenguajes, las actitudes, integrar en su totalidad lo que es lo positivo, lo que es lo negativo. O sea, es mucha conciencia que hay que integrar, que ya habíamos hablado de por qué las existencias. Pues eso solo lo necesitamos aquí, en la Tierra. Después de la Tierra, o sea, de la tercera dimensión, pues ya no lo necesitan. Ellos lo que hacen es que abandonan el cuerpo conscientemente y cambian a otra forma. No, no mueren. O sea, no es una muerte como la conocemos aquí, que es repentina, es accidental quizás, o porque el Sí, cuerpo ya no da más y pues es como quedarse dormido. Uno no sabe en qué momento se quedó dormido. Pues así es la muerte aquí humana. Para ellos no. Ellos simplemente deciden, ya no quiero este cuerpo, voy a cambiar a otro y lo dejan y cambian el cuerpo. Cambian de formas. Cuando van a evolucionar, pues nacen en otro cuerpo y así siguen y siguen. Es evolución en adelante. buenísimo, bárbaro. Bien, creo que quedó bastante claro. Así que, de todas formas, con esto creo que más o menos vamos redondeando, ¿no?, este tema. Igual le decimos a nuestros amigos, por ahí si les quedó alguna duda, alguna otra pregunta, consulta que quieran hacer, nos la hagan saber, bueno, a través de los mensajitos. Y bueno, nosotros en algún video que seguramente pronto vamos a hacer sobre preguntas y respuestas, ahí bueno, se la vamos a estar contestando. Bien, no sé si querías decir algo más, Sania, si nos vamos dejando No, aquí. sí, Bien, bueno, mil gracias como siempre, espectacular lo tuyo. Y bueno, un abrazo de luz para ti y para todos nuestros amigos que siempre nos están siguiendo. así es, gracias. Bueno, hasta muy pronto. Chao, chao.